Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Hola, ¿cómo están? Siempre la gran mayoría de los uruguayos, salvo los periodistas, prefieren que ganen los brasileños porque son insoportables los porteños en cuanto a agrandados y babosos. Y para colmo, nosotros como buena provincia consumimos toda la televisión de ellos y por ende todas sus baboseadas. Bueno, no firma quien manda este mensaje, que por supuesto agradezco, pero quiero decir que estoy totalmente en contra. Es más, entre otras cosas, yo no digo que los porteños no tengan como cierto perfil, un tanto protagónico, un tanto pilladón. Sí, claro que los tienen. Ahora, yo no sé quién es capaz de hacerte sentir peor si te gana, si un argentino o si un brasilero. Primera cosa. Bueno, la primera que hay que decir que no hay que confundir Argentina con Buenos Aires. Pero aún así, Buenos Aires, yo lo vivo escuchando programas argentinos, como dice la o el oyente, porque tenemos mucha influencia. Y en general, cuando hablan de nosotros, en líneas generales, te dirían que son generosos, son halagadores, estoy hablando del fútbol, ni hablar de lo que para nosotros somos los uruguayos. Bueno, estoy hablando con un ex embajador. ¿Cómo anda, Juan? Te doy la bienvenida. Buen día, bienvenido. No nos dimos la mano y casi te tiro el micrófono. Sí. Bueno, siempre alguna cosa. ¿Verdad que, como dice Víctor Hugo Morales, uruguayos argentinos, un amor no correspondido? Ellos nos quieren más de lo que nosotros en apariencia queremos más a ellos, ¿no? Totalmente. Que es algo que está... Pero bueno, está bien igual. Recién llegado, mira, pero tiene que ver con lo que decís. Muy recién llegado, me tocó, a mí me gusta mucho la zarzuela, me tocó en el palco al lado de un teatro con Mirta Legrand, uno de los personajes más emblemáticos y más queridos. Sí. Para mí una sorpresa, figura. porque no fui invitado. Fui, hice cola, saqué la entrada, ¿no? Puede ser que de mi secretaría hayan hecho las reservas, pero claro, no era un acto, era una función de teatro. Y entonces en determinado momento, antes de empezar la zarzuela, la verbena de la Paloma era, nosotros estábamos con unos amigos uruguayos. Dicen, queremos anunciar la presencia de la señora Mirta Legrand. Bueno, una ovación tremenda. Y cuando dicen, y del embajador uruguayo, su señora y sus amigos, fue una ovación que a mí, claro, pero me dio y nos alumbraron. Y digo, ¿qué es esto? Yo había llegado hace muy poquito y después me di cuenta que es una constante. Es un amor no correspondido. Puede ser que con la provincia sea distinto. Con Buenos Aires es así, sin lugar a dudas. Sí. Algunas cosas de estas las conversé con Lescano, el hoy embajador. Supongo que es buen amigo tuyo, no sé, ¿no? Sí, fuimos compañeros de la MENE, además. Bueno, entonces Lescano, en su condición de embajador, ahora cuando estuve en Buenos Aires haciendo la cobertura de la Feria del Libro, como los oyentes saben, conversé con él desde la que fue también tu casa, ¿no? En Figueroa Alcorta, ¿no? Sí. Un orgullo, la verdad, tener esa maravillosa casa, ¿no? Y entonces me comentaba, incluso cosas que conviene que se sepan, las comentó al aire, así que no cometo ninguna infidencia. Uno puede tener, llegado el caso, más o menos simpatías por el gobierno de turno, de acá, de allá y de acullá. Tenemos derecho, ¿no? Y con Argentina nos pasa constantemente. Los que están ahora me simpatizan más, los que están ahora me simpatizan menos, se parecen más a mí, yo me parezco menos. La de siempre, ¿no? Ahora, la charla era con un hombre de la izquierda, ¿no? Un hombre del Frente Amplio, que decía que si bien uno puede percibir desde la perspectiva incluso histórica, filosófica, ideológica, diferencias con soportes conceptuales que pueda tener Macri y su gobierno con el que pueda tener el gobierno del Frente Amplio, él decía que el vínculo, el afecto, las relaciones país, pero que se expresan en persona a persona, son formidables y que hay que destacarlo, hay que subrayarlo, ¿no? Sí. Él ha manejado muy bien ese tema, además. Por ejemplo, él tiene la costumbre, y supongo yo que lo hará con todos los demás predecesores también, pero yo nunca le digo que no. Los 25 de agosto, en la fiesta nacional, invita a sus antecesores de distintos partidos, creencias, posiciones, etc. Y el primer año que él era embajador, en la Plaza Uruguay, a pocas cuadras de la residencia donde se iba a realizar luego la recepción, él hizo uso de la palabra
Y cuando terminó, en un acto de informalidad muy clásico en él, pero que a la gente le cayó muy simpático, porque en Argentina no pasaría nunca una cosa así, ¿no? Claro. Él dijo unas palabras muy cortas, dijo, pero a mí muchos me contaron que Juan Raúl, cuando era embajador, Juan Raúl Ferreira, que nos acompaña, el embajador Ferreira, que nos acompaña, se mandaba unos discursos tremendos. Quiere decir que para mí sería un honor que mis palabras las termine él, yo le pido. Es una cosa totalmente inusual, que repito, en Argentina además no pasaría nunca, pero que yo creo que él lo hizo además porque es su estilo, es su manera de ser, somos muy amigos. Pero creo que además a los argentinos los deja perplejos, ¿no? Un embajador que le da protagonismo a uno olvídate, que es de otro partido, pero que además fue enviado por otro también, ¿no? Y yo creo que eso es parte de esa como sana envidia al hermano menor que ha logrado cosas que él no logró. Una cosa parecida a eso. Uno cuando va a Argentina, ¿no? Así como yo acabo de decir que yo, por los argentinos, tengo gran amor, gran reconocimiento. No creo que a veces nos viene el soberbio exagerado. Hay cosas que vos decís que son muy interesantes, ¿no? Si bien en muchas cosas vinculadas a la convivencia democrática yo siento que estamos escalones encima, ¿sí? Digo también que en otros aspectos tenemos cosas que aprender y que la corremos recontra de atrás con relación a Argentina, ¿no? Pero hay una en la que realmente me siento afín con la historia de Uruguay, y tiene que ver que uno va por allí y en los carteles, incluso en los grandes carteles luminosos del Obelisco, a veces ve publicidades de que en tal provincia se hizo tal cosa, y el nombre no es de la provincia, el nombre es del gobernador. ¿Eso? Esto se hizo Tucumán. Es muy común que acá no se usa eso. Por favor, Tucumán lo digo como ejemplo, ¿no? Estrena un puente, ¿no? Obra de no sé quién, no sé. Es Tucumán, es el Estado argentino. Pero a mí me pasó, a mí me involucró sin que nadie me pregunte. Acá no se usa eso. Y cuando se inauguró la nueva estatua Artigas en Córdoba, yo creo que es la única oportunidad, si me ocurre, no creo que me ocurra después de muerto, pero después de muerto además no me voy a enterar, yo qué sé. Pero es la única oportunidad que yo pasé al bronce, porque siendo embajador inauguramos la nueva estatua Artigas, y para mi sorpresa, cuando junto al gobernador en la ciudad de Córdoba, a los que vayan a Córdoba que se saquen una foto. Sacamos la banderita uruguaya, dice nuevo monumento. Bueno, y había que hablar de Artigas. Dice inaugurado por el señor gobernador fulano de tal y por el embajador de Uruguay en Argentina, Juan Raúl Ferreira. Y yo miraba y le decía a mis chicos, que eran muy gurises, le digo, saquen fotos porque nunca más van a ver a papá en el bronce. Pero no es una costumbre que me guste, ¿no? Pará, porque acá, perdóname Juan Raúl, pero igual me gusta este sistema de tertulia abierta. Fui este sábado, vamos muy seguido, ¿no? Con Lorena y con Juan vamos muy seguido los sábados al mercado del puerto. Paso el chivo, pero sí, vamos a comer empanadas, nos gusta, ¿no? Pin, un local muy conocido de ahí, ¿no? Entonces, Juan empezó a jugar el fútbol a las 10 de la mañana, va a la escuelita, a las 11 ya estamos afuera y estamos ya arriba y nos fuimos, ¿no? Y pasamos por la esquina de la calle Colón en el solar en donde nació José Artigas. Y vi 2 placas. Y le iba a sacar fotos y lo debía haber hecho. Pero los que pasen por ahí pueden advertirlo. Hay una placa que está en el piso y dice, aquí nació José Gervasio Artigas. E inmediatamente después, el nombre, Juan, de todos los ediles. ¿Qué? No. No, pará. No, además para, loco. A ver, yo te llegaría a decir, ni siquiera me voy a quejar de que los argentinos lo hagan. Es su tradición y su idiosincrasia. La nuestra es otra. Pero entonces cuando veo eso, digo, pero esto no somos nosotros. Por ejemplo, pero imagínate una cosa que vos integraste Cámara de Senadores, ayúdame, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, fuiste embajador, ¿no es cierto? Bueno, además estuviste en otras agencias del Estado. Pero imagínate que una ley, ¿no? Del Parlamento uruguayo dice, acá, gracias a esta ley se declara que este lugar es, ¿no?
Y después el nombre de los 99 diputados. Vos decís, no, pará. Sí. Estás pensando en vos, no estás pensando en la patria. No, Perdón, no. pero me sale así decirlo. Estás Pero pensando en vos, no estás pensando en la es una República. costumbre muy argentina. No, pero esto es acá, en Uruguay. Sí, por eso Montevideo. digo que acá me choca más porque va contra te nuestra estaba diciendo idiosincrasia. Sí, claro, sí, totalmente. Pero es una patada en el hígado, me digo. Totalmente. Yo estoy esperando que A ver, saquen acá hay eso, muy poca que borren gente los que nombres. sabe, acá hay muy pocos compatriotas que sepan, yo porque me tuve que mover en esas cosas, pero acá, por ejemplo, hay una ley que prohíbe los títulos honoríficos. Es decir, acá se dice señor juez o doctor y doctora, pero acá no existe el su señoría. No. Pero no es que no es una costumbre, está prohibido por ley. Acá es señor presidente de la República, pero no es su excelencia, el señor, no, excelencia acá el presidente no es. Los diputados no son el honorable fulano y la honorable sutana. Bueno, ahora se dicen cosas peores, pero te quiero decir, hay una ley que prohíbe el exceso de pompa personal, Claro. ¿no? Es república eso, ¿no? Es república. ¿Verdad que sí? Es república. En el fondo nosotros es. tenemos una formación de mucha república que ojalá no la perdamos. Ojalá no la perdamos. Pero para no perderla hay que cultivarla todos los días. Hay que Porque la cultivarla tentación a todos lo los otro es días. grande, Sí, loco. sí. Las Es redes grande. no han contribuido, pero yo cuando me dicen las redes no han contribuido, a ver, un bisturí, si yo te lo clavo en la barriga te mato, si soy un gran cirujano, salvo. Claro. Es la gente que usa las redes y cómo las usa, ¿no? Sí, sí, Ayer sí. hubo entre dos dirigentes políticos, los dos, una muy amiga mía de muchos años, ambos de distintos partidos, pero muy amigos míos de muchos años, y realmente hay un momento que él se zafa, se le va la moto, más allá de que una además es una señora y el otro, y yo no podía creer los insultos y los agravios, ¿no? Y entre ellos, sí. perdón, porque de verdad que no sé. Sí, no, pero además ni vale la pena mencionarlo porque esto ocurre todos los días. Ahora me vino a la cabeza porque me estaba por quedar dormido cuando A mí me da un poquito de pereza, por decirlo menos, porque presumo que conforme se vaya arrimando el año electoral, el tiempo electoral, esto se va a volver más incómodo, ¿no? Y me parece que en el fondo habla mal de nosotros, a la larga, ¿entendés? De nosotros como colectivo, ¿no? Yo no sé si, porque aprovecho el cuento que estuvo hasta tardísimo, si puedo pasar un aviso. Los que quieras, Juan. Porque además se los debo, lo digo en serio esto, ¿no? Te los debo a ti personalmente y se los debo al programa. Porque es increíble los años que llevamos al aire todos los miércoles, ¿no? Es increíble. A veces no sé si nos damos cuenta lo importante que es eso. Para mí ya es como una cosa de identidad. Yo que sé, un miércoles sí, cuando ya. estaba enfermo, que no venía acá, yo que se extrañaba, Faltaba ya algo. no era miércoles, al otro día no sentía que era jueves. Pero vos, Bueno, me acuerdo que cuando te casaste, en uno de tus casamientos, pues tenía unos cuantos, me acuerdo que en un momento me presentaste a alguien que había venido de la Argentina, de verdad que no recuerdo quién. Yo llegué tarde porque habíamos tenido función con Lorena. Sí, me acuerdo que llegamos sí. a la iglesia alemana, llegamos Sí, tarde. sí. Ya había pasado la ceremonia, la reunión, brindis ya estaba llegando a su final. Bueno, me acuerdo que conversé, por supuesto, con tu mamá, que hablamos de Gardel, en fin. Sí. Aquella anécdota preciosa que tiene con Gardel, ¿no? Sí, en sí, efecto. sí. Viste que dije que tiene con Gardel, ¿no? Sí, la anécdota qué lindo. vive, ¿no? Sí. Bueno, y me acuerdo que me presentaste a alguien. Estamos hablando, ¿cuántos años ya hace esto? El de la iglesia alemana, y hace como 7 o 8. Bueno, o sea, tenías 3, ponele, o 4 acá, ¿no? En el programa. Y me acuerdo que ese argentino, que no me acuerdo quién era y qué función desempeñaba y a qué se dedicaba, me dijo: vos sos el del famoso programa de radio. No yo famoso, ¿no? Sí, porque sí, obviamente claro. el tal Juan Raúl se ve que le hablaba mucho de ese programa en el que él estaba, de los compromisos que tenía, y eso es algo que yo he subrayado toda la vida. Bueno, ¿no? en gran medida, gracias a eso, me han pedido a veces algunos otros trabajos. Mañana los invito a todos a conocer mi canal de televisión web, que se cuelga mañana en mi red, juanraulferreira.com.uy. Ahí se busca canal web y hay más de 100 videos colgados, ¿no? Clasificados por tema. Pero estoy haciendo columnas internacionales para la prensa internacional, las en inglés, Telesur, Univisión. Todo eso no existiría si yo no hubiera empezado una beta periodística
que es muy difícil en alguien que tiene una vida pública, ¿no? Y hacer al mismo tiempo análisis y lo más. Pero en esa los jueves escribo en UIPRES. En esa cadena, a partir del viernes que viene, pasó mañana, empiezo a escribir en Caras y Caretas. Y ayer tú no sabés la cantidad de veces que revisé mi artículo, porque como es el primero, además es más amplio, etcétera, para estar seguro de que ninguna frase se pudiera interpretar como un agravio, una descalificación, porque me parece que eso no solo no construye, sino que destruye mucho. Juan, me gustaría que alguna referencia, ya sé que ahí te agarro medio a contrapedal, pero bueno, viste que a veces estamos sujetos un poco a la agenda y por ende también a las noticias. La OEA se apresta a expulsar a Venezuela, es uno de los títulos que destacan su portada del País. Y el Observador también en esa línea subraya: OEA habilitó suspensión de Venezuela y declaró ilegítima la reelección de Maduro. ¿Algún comentario sobre esto? Te voy a pedir. Sí, pero sí. Un minutito. Sí, porque la información no es correcta y ahí está. A mí me pone de muy mal humor que la CNN insiste en cosas como estas. Por ejemplo, la CNN persistentemente dice: todo el grupo de Lima, por unanimidad, votó el pedido de expulsión de la OEA. Bien. En primer lugar, Uruguay es parte del grupo de Lima y se abstuvo. Entonces, no todo el grupo votó a favor. Entre las abstenciones está la de Uruguay, parte del grupo de Lima. En segundo lugar, se da a entender como que el grupo de Lima es un organismo internacional. No. Grupo de Lima es el nombre con el que se conoce una de las instancias formales de la OEA, que es la reunión de presidentes, que se celebra durante el mandato de cada uno de los secretarios generales, y como el estatuto de la OEA, que necesita de mayorías especialísimas para modificarse, pone que el órgano máximo es la reunión de consulta de los cancilleres de la OEA, se creó el Grupo de Lima. Es la OEA con otro nombre. A mí en su momento me habían ofrecido la secretaría de la reunión. ¿Quién me la ofreció? ¿El señor Almagro? La secretaría del grupo de la cumbre de la cumbre de Perú. Y bueno, y si la OEA no tiene nada que ver, como el secretario de la OEA me ofrece ese cargo. El Grupo de Lima es el nombre con el que se conoce a los países miembros de la OEA cuando se reúnen a nivel de jefes de Estado. Entonces eso del Grupo de Lima va a presionar, pero hay otros sectores que están diciendo cualquier cosa. No separen el concepto de Grupo de Lima con el de... Segunda cosa, lo que hizo la OEA ayer no fue, aunque el tono de algunos cancilleres fue muy duro, a mí me hizo un poquitito de gracia, si puedo decir, el mexicano, que dice, pues que no puedo permitir que nos trate así el embajador de Venezuela, y después se acordó de la madre, de la abuela, de la tía, de toda la familia. Digo, bueno, que si no le gusta la manera como lo trató, demuestre con el ejemplo que hay otro modo. No estoy justificando el discurso del embajador de Venezuela, estoy diciendo que es una reunión atípica. En la época en que yo me movía en el exilio, en el ámbito de la OEA, había otro respeto, había otro nivel, etcétera. Lo que votó la OEA es la habilitación. Es como cuando dicen a veces, que suena medio tramposo, bueno, firme por la reforma constitucional, porque no está votando por ella, está habilitando a que se decida. Bueno, creo que es una de las razones por las cuales incluso Uruguay se abstuvo, según tengo entendido, junto con varios países. El grupo, la reunión de consulta de la Asamblea General, a donde generalmente van los cancilleres, en el caso fueron todos, no es tampoco la 20ª vez que se reúnen, como dicen los medios de difusión internacional, los cancilleres, porque los cancilleres tienen dos niveles de participación en la OEA: la Asamblea General o la reunión después hay asambleas generales extraordinarias, o la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que es el nivel máximo de decisión y que se convoca 3 veces al año o ninguna vez cada 5 años. Entonces, que esta sea la 20 Asamblea General no quiere decir que sea la 20ª vez que se reúnen los cancilleres de América. Todos estos detalles simplemente para decir que se está guitarreando mucho. Lo que se votó es habilitar que, si se considera necesario, en el momento que se considere necesario, se pueda discutir el tema. Bien. No es lo mismo. Y en diplomacia
Esos matices hay que cuidarlos mucho. No es que todos esos países votaron para que echen a la OEA. Si fuera así, además, no se convocaría a la instancia porque no se llega a los votos. Porque para poder convocar al órgano que decida si la OEA queda o no queda, se necesita una mayoría simple. Para poder suspender a la OEA se necesitan 2/3 de los votos. Y si hay algo que quedó demostrado en el día de ayer es que no se llega a los 2/3 de los votos. Entonces, ¿para qué van a convocar? ¿Para perder? Finalmente, el comentario que quería hacer es el siguiente. Yo en lo personal, pero esto es una opinión y es muy polémica porque es muy complicada la situación de Venezuela y en la que vive su gente, etcétera. Pero yo no creo en la diplomacia de la antidiplomacia. Es decir, ¿qué es la diplomacia? Es la capacidad, la diplomacia yo digo que es la profesión más antigua porque nacen cuando los primitivos habitantes de la tierra empiezan con la tradición de la bandera blanca. Cuando ponían un trapo blanco, quiere decir, vamos a bajar la pelota al piso y vamos a hablar, porque si no nos aplastan los enemigos. Claro. ¿No? Y esto sigue siendo hoy así, en el medio de una batalla hay bandera blanca y cesa el fuego automáticamente. Es señal o de rendición, o de diálogo, o de alto el fuego. Bueno, esta profesión, la más antigua, se suele conocer otra como la más antigua, pero en realidad es esta. Esta profesión, la más antigua, reposa en el diálogo y en la búsqueda de soluciones. Entonces, yo personalmente, más de uno va a decir, mira, Juan Raúl está defendiendo a Maduro, Juan Raúl está defendiendo... Bueno, que cada uno diga lo que quiera. Yo digo lo que digo. Esta política de cerrar todas las puertas al diálogo, todas, creo que conduce, por ejemplo, lo que condujo en Cuba, que es la consolidación del régimen. Esto ya se probó, este estilo de aislamiento. Ayer se resolvió incluso cortar también, y la oposición aplaudió, la oposición venezolana. Es más, fue iniciativa de la oposición venezolana. La ayuda humanitaria, aun cuando el bloqueo a Cuba en sus momentos más duros, la ayuda humanitaria estuvo siempre permitida. ¿Quién paga la ayuda humanitaria? ¿Le va a faltar una aspirina al señor Maduro? No le va a faltar una aspirina al señor Maduro. El no abastecimiento de medicamentos por parte de los laboratorios americanos. El corte de los activos en el exterior a la gente que compra petróleo venezolano. Eso lo sufre la gente, no lo sufre el gobierno, lo sufre la gente. O sea que esa medida, según vos, termina perjudicando a... Yo creo que además cerrar las puertas de diálogo, nunca. Pero si la Asamblea General comienza con un discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, que fue, lo leyó y después no se quedó a escuchar qué opinaban los demás. El vicepresidente de Estados Unidos diciendo una vez más que están pensando en la hipótesis de una intervención militar, es más grave una resolución que habilite, desde mi punto de vista, el cierre de cada vez más puertas. No nos olvidemos que Venezuela, a mi juicio equivocadamente, se quiso ir de la OEA. Y el señor secretario general dijo, no pueden, porque hay una norma en la Constitución de Venezuela que les impide. Bueno, yo digo, si un secretario de cualquier organismo internacional le dijera a la Corte de Justicia del Uruguay cómo se interpreta la Constitución, el lío que se armaría. Pero bueno, entonces no los dejaron irse. Se fueron, volvieron. Y cuando volvieron le dijeron, ahora que están acá los queremos echar. Es decir, todo es una señal de humillación, vejación diplomática, desde el punto de vista diplomático, ¿no? Y cierre de puertas del diálogo. Y esto es tan así, y va a ser leído tan así, que para mi sorpresa, hasta tarde de noche en los programas de Fernando del Rincón, en Conclusiones, y luego en el programa Camilo, que generalmente es un programa distendido de reportajes de la CNN, me quedé hasta muy tarde siguiendo la noticia. Todos los entrevistados obviamente son de la oposición, y todos ellos, no algunos que ya me preocuparía, todos ellos dicen, se cerró el camino del diálogo y de las eventuales elecciones. Es decir, ellos están diciendo la salida es violenta. Uno de ellos, no recuerdo el nombre, exalcalde de no sé dónde, dijo incluso, la otra sería que se levante el ejército y tome el poder, pero no lo van a hacer, porque Maduro lo tiene dominado. Es decir,
como que el golpe de Estado militar era un mal menor. No. Y como al mismo tiempo, ante una situación que ya lleva mucho más muertos que Venezuela, una represión mucho más desatada, que ha costado mucho más vidas y que tiene al país en un estado de virtual guerra civil. Es decir, hoy en Nicaragua, en Managua, hay muros, no barricadas, hay muros de ladrillo cortando las carreteras, las calles, etcétera, y la gente en total amotinamiento. ¿Cómo puede ser que ahí haya un diálogo nacional llamado por la Iglesia Católica y en Venezuela, donde el presidente dice, bueno, dialoguemos, se le diga, no, a usted lo vamos a sacar solamente por la fuerza, no nos interesa por otra vía, no nos interesa adelantar elecciones, no nos interesa abrir, levantar las proscripciones y llamar a elecciones libres, nos interesa que usted caiga por la vía de la fuerza. Con estas palabras, y sobre todo después que la nación más poderosa del país, con una costumbre de intervención en América Latina, dice, vuelve a tener vigencia la doctrina Monroe. ¿Cuál es la doctrina de la doctrina Monroe? América para los americanos, nosotros podemos intervenir como gendarmes en cualquier país de América Latina, poner y sacar. Eso que suena tan horrible, hoy el vicepresidente, el secretario de Estado, el señor Donald Trump, por primera vez los tres dicen lo mismo, están diciendo que es una hipótesis. Y en medio de esa hipótesis la OEA dice, bueno, si nos llegamos a volver a reunir para hablar de Venezuela, vamos a no buscar una salida, vamos a echarlos. Cosa que no van a hacer porque no tienen los votos para hacerlo. Entonces a mí me parece que esa política de cerrar puertas, tirar abajo puentes, seguir tirando abajo puentes, no va a conducir a nada bueno. Tan es así, Alejandro, y con esto termino, no sé si nos da algo o si no lo dejamos para el miércoles que viene. Me parece que seguramente va a ocurrir eso. Bueno, entonces ¿cuántos minutos nos quedan? Más o menos así redondeo esta idea. 2, 3. Bueno, yo lo que digo es esto. Antes de ayer, hubo una manifestación enfrente a la OEA de la oposición de Nicaragua, ¿no? El secretario general cruzó a hablar con los manifestantes. Se supone que en la línea que está siguiendo la OEA lo tendrían que haber ovacionado. Se tuvo que ir con ayuda de la seguridad. Porque ¿qué les fue a decir? Así como recibo a los venezolanos exiliados, así como recibo a los cubanos venezolanos, yo lo que veo es no solamente que no estoy de acuerdo con cerrar puertas, sino un doble discurso tremendo. Les dijo, muchachos, y después sacó un mensaje que yo lo tengo en mi celular, pero que cualquiera puede acceder a él, donde dice que quede bien claro, y se lo dijo a los exiliados nicaragüenses, que quede bien claro, en América Latina hay solo 2 dictaduras, Cuba y Venezuela. Entonces que no me mezclen ahora con Nicaragua. Esto no lo digo yo, lo dijo el secretario general. Se los dijo a ellos, que los enojó mucho, porque están muriendo sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus parientes. Y esto me permite aclarar además que lo mío no es un tema de izquierda, derecha o de centro. Nicaragua es un... Seguro, es un movimiento que además despertó muchas esperanzas. A mí me da mucha tristeza que esté pasando todo esto. Pero reconozco que está pasando. Ahora, si en Venezuela pasa la 10ª parte, que en Nicaragua, la 10ª parte, la OEA pide que ametrallen la Fuerza Aérea Americana, yo qué sé, no sé qué más falta hacer para que se sientan totalmente sin ningún escape de diálogo, ni de... sino no existen. Bueno, ¿por qué no con Nicaragua? Con Nicaragua se está explorando el camino totalmente a la inversa y está funcionando de alguna manera. El presidente Daniel Ortega... diálogo, dices. Sí. El presidente Daniel Ortega trata de hacer oídos omisos, pero ya fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se había dicho que no iba a ir, se creó una comisión de paz y justicia, como se creó en México. Bueno, la reforma a la seguridad social ya tuvo una marcha atrás en Venezuela, ¿no? Que motivó tantas protestas. Ya tuvo una marcha atrás, la Iglesia suspendió el diálogo cuando le pareció que no se avanzaba, lo retomó ahora como convocadora. La Iglesia no opina, pero trajo a las partes alrededor de la misma mesa.
¿por qué no intentar este camino en Venezuela? A mí me parece que cuando el presidente Maduro, que no le debe haber sido fácil, debe haber costado bastante, dice, yo estoy abierto a dialogar, el señor Trump quiere dialogar conmigo, voy a dialogar con él. ¿Quieren buscar una salida de negociación? Voy. La oposición que no participa el señor quiere dialogar, no. Se le contesta, no. Y además se agrega, solución pacífica, no. O golpe de Estado, o, y el o es intervención americana. Y yo sí adelanto desde ya que donde la primera bota americana pise nuestro territorio, a mí me va a encontrar enfrente. Entonces lo que están logrando es que Maduro, amenazado de una intervención americana, tenga cada vez más apoyo en muchos países que en estas condiciones, como hizo el propio Uruguay ayer, no vota ningún tipo de sanciones a un país que tiene la espada de Damocles sobre la cabeza y que lo están amenazando con una invasión extranjera de una potencia, bueno, que además de no tener ningún derecho a ingerir en nuestros asuntos, en este momento está presidido por alguien que va muy a la deriva. A mí me alarmaría por las dos cosas: la soberanía territorial de América y, con perdón de la palabra, pero vamos a decirlo en plata, y con la locura que tiene encima el señor Trump, que a través de tweet cambia de posición cada 15 minutos. Bueno, Juan, muchas gracias, como siempre, gracias por expresar con claridad tu pensamiento. Vamos a reencontrarnos la semana que viene y vamos a ver si la semana que viene sí aceptar. Porque es muy interesante, porque salió de casualidad. Yo te pero un poco porque nos conocemos hace tantos años, acerca de ese video, bueno, con la elocuencia única e irrepetible de Wilson Ferreira, cuando dice, no, yo soy de los, cuando le dice, pero no, que el diálogo que tuvo con el, no me acuerdo quién era, del gobierno militar, no me acuerdo, ¿no? Que le dice, no, yo soy de los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Y Wilson le dice, pero nada, más imposible, o se es blanco o se es colorado, ¿no? Esa cosa que entusiasma mucho. Y sin embargo yo, sin picardía y haciendo una observación empírica, apoyándome en datos empíricos, digo que en su momento ese militar la tenía muy clara, porque, y mucho más desde la reforma constitucional acá, todos sabemos, en el Uruguay no se sabe quién va a ser el próximo presidente. Pero hay dos cosas que se podría decir que ya se saben. Una, que va a haber balotaje. Estoy tirando un poco, ¿no? Sí. Y que el balotaje va a ser protagonizado por un candidato del partido Frente Amplio y por un candidato del Partido Nacional. Bueno, junto con ese conocimiento hay algo que ya se sabe, y es que la inmensa mayoría de los votantes colorados van a apoyar al candidato del Partido Nacional. Es más, yo la duda que tengo es si la mayoría de los votantes blancos van a apoyar al candidato del Partido Nacional. Esa es una duda que yo me permito tener. Bueno, está bien. Hablando de picardía, mira. Pero en todo caso, yo lo que te digo es esto. Juan Raúl me dijo, papá mono con banana de plástico. No. Pero en todo caso hay una cosa que es cierta. Estamos acostumbrados a oír que el Partido Nacional, el Partido Colorado gobernó 93 años interrumpido con el Partido Nacional en la oposición. No es así. Nosotros siempre tuvimos un régimen constitucional, un día lo vamos a hablar con tranquilidad, que era un régimen constitucional bipartidario. Lo que pasa que, bueno, cuando aparece Wilson, otra cosa distinta que el régimen constitucional es con quienes él hace acuerdos políticos desde su sector para lograr mayorías que a veces incluso le salten por arriba a estas pequeñas trampas institucionales. Muchas gracias, Juan, y buena semana. De salud bien, ¿no? Bueno, se te ve muy, te cortaste el pelo además. Me corté el pelo. Hasta pintún estás, mirá lo que te digo. Sí, casi. Ya volvemos con La Mañana en Camino.